El sol se ponía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja profundo y melancólico. En el pequeño pueblo de Maplewood, el viento soplaba suavemente, como si intentara consolar a los reunidos alrededor del ataúd. Ethan, un niño de solo 6 años, estaba de pie junto al ataúd de su madre Sarah. Tenía ojos grandes y redondos, llenos de una curiosidad infantil que no entendía la gravedad de la situación. El ataúd estaba cerrado, pero la imagen de su madre todavía lo perseguía. Recordó su cálida sonrisa, como lo abrazaba y le contaba cuentos antes de dormir. Los adultos alrededor susurraban entre ellos, las palabras se mezclaban con el sonido del viento. Fue un accidente tan trágico, dijo una mujer con un pañuelo negro atado a la cabeza, mientras se secaba las lágrimas con una de las esquinas de su ropa. Tenía mucho por delante. El murmullo de compasión y tristeza llenó el aire, pero Ethan no lo escuchó. Estaba absorto en su propia realidad, observando el ataúd con expresión expectante, como esperando que su madre abriera los ojos y le sonriera. «Mami, ¿estás ahí?», preguntó en voz alta, la inocencia brillando en cada sílaba. La multitud se detuvo por un momento y sus ojos se volvieron hacia el niño, que seguía mirando el ataúd. «¿Cuándo volverás a casa?». El silencio se hizo aún más pesado y un hombre con sombrero se quitó el sombrero de la cabeza en señal de respeto. La tía de Ethan, Margaret, que estaba un poco más atrás, no pudo soportar más la escena. Se acercó a su sobrino, con el corazón oprimido por la pena y el dolor. «Ethan, cariño, salgamos de aquí un rato. Es muy triste», dijo. Su voz se apagó. Margaret siempre había sido la más cercana a Sarah y la pérdida la golpeó profundamente. Se agachó a la altura de los ojos del niño y trató de sonreír, pero las lágrimas corrían por su rostro. «No quiero irme, tía Margaret. Quiero quedarme con mamá», respondió Ethan, con los ojos todavía fijos en el ataúd. «No entendía por qué todos estaban tan tristes, porque no podían simplemente despedir a mamá y llevarla a casa». La lógica infantil no aceptaba la realidad de la muerte. «Lo sé, cariño, lo sé. Pero mami no puede volver. Ahora está en un lugar mejor». El corazón de Margaret se rompió cuando pronunció esas palabras. La idea de que Sarah estuviera lejos, en un lugar al que Ethan no podía llegar, era un concepto difícil de aceptar. «Vamos, sentémonos un rato». Pero Ethan no se movió. Miró a Margaret y dijo: «¿Pero qué pasa si la llamo? Mamá siempre dijo que podía llamarla cuando quisiera». Y entonces empezó a llamar: «Mami». «Mami». Su voz resonó entre los murmullos y lágrimas de los presentes, un grito de desesperación e inocencia. La escena era de una tristeza insoportable y la atmósfera parecía pesada como una nube cargada de lluvia. Las personas se miraban, algunas con expresión de compasión, otras con malestar, sin saber qué hacer ante la inocencia de un niño que no entendía el dolor de la pérdida. Las miradas se hicieron más frecuentes, y algunos empezaron a cuchichear entre ellos, sin saber cómo afrontar la situación. «Necesita ayuda», dijo un hombre en voz baja pero audible. «Es una situación muy difícil para un niño». Otro hombre asintió, mientras que una mujer de cabello gris asintió con la cabeza. «Dejémoslo en paz, solo necesita tiempo». Margaret, sintiendo el peso de las miradas, decidió que era hora de actuar. «Ethan, salgamos a caminar, solo nosotros dos. Podemos tomar un poco de aire fresco», sugirió, tratando de alejarlo suavemente del ataúd. Sin embargo, se mantuvo firme, como si sus pequeñas raíces estuvieran entrelazadas en la madera oscura. «No quiero, tía. Quiero quedarme con mamá». La determinación en la voz del chico era inquebrantable. Margaret sintió una oleada de impotencia. ¿Cómo podría explicarle a Ethan algo que ella apenas entendía? Miró el ataúd, a su madre que estaba allí, y recordó la última vez que hablaron, la promesa de que siempre estarían juntas, sin importar lo que pasara. «Por favor, Ethan», suplicó, con el corazón roto. «Mami querrá que seas feliz». «Ven conmigo». Pero el niño se limitó a negar con la cabeza y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Mientras la multitud murmuraba, una extraña sensación comenzó a extenderse por el aire. Una luz suave comenzó a brillar dentro del ataúd, casi como la llama de una vela parpadeando en la oscuridad. Fue sutil al principio, pero pronto se intensificó, proyectando sombras danzantes a lo largo de las paredes de la habitación. La gente dejó de susurrar y se dio la vuelta, perpleja. La atmósfera, ya llena de dolor, ahora se había convertido en una mezcla de asombro y confusión. «Ethan». Margaret gritó, aterrorizada. «Ven aquí». Ella se acercó, intentando alejarlo de la extraña luz que parecía emanar del interior del ataúd.
Pero Ethan no se movió. Estaba hipnotizado, con los ojos fijos en la luz que palpitaba como si tuviera vida propia. «Mira, tía», Es mami. exclamó Ethan, señalando con su dedo meñique. La luz parecía bailar a su alrededor, como si respondiera a su llamada. La tensión en la sala aumentó y un murmullo de preocupación comenzó a extenderse entre los presentes. Se cruzaron miradas nerviosas y algunos comenzaron a preguntarse si esto era una señal, algo más allá del entendimiento humano. Margaret, paralizada por el miedo, intentó de nuevo alejarlo. «Ethan, tenemos que salir de aquí ahora». Pero el pequeño se mantuvo firme, como si un vínculo invisible lo mantuviera conectado a la luz. Comenzó a hablar en un tono de voz suave y soñador. «Mami, ¿puedes verme? Estoy aquí». La luz dentro del ataúd creció, iluminando el rostro de Ethan con un brillo suave, casi etéreo. La gente que los rodeaba empezó a moverse con inquietud y un hombre, que parecía ser el padre de Sarah, dio un paso adelante con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Qué significa esta luz?». La tensión aumentó y mientras todos miraban el ataúd, el corazón de Margaret latía más rápido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, la sensación de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. El silencio en la habitación era casi palpable, como si el tiempo se hubiera congelado, esperando que se desarrollaran los acontecimientos. Ethan, todavía mirando a la luz, empezó a sonreír. «Mami, ¿me pediste que jugara?», preguntó, como en un sueño. Y mientras la luz brillaba intensamente, todos en la sala se preguntaban qué estaba pasando realmente. Margaret respiró hondo y su corazón se aceleró mientras la luz dentro del ataúd se intensificaba. El murmullo de la multitud que la rodeaba se había convertido en un susurro tenso y podía sentir la ansiedad palpable en el aire. Este era un momento que nadie estaba preparado para afrontar. Con los ojos fijos en la caja, Margaret vaciló, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El dolor de perder a Sarah todavía estaba fresco, pero ver a Ethan allí, tan tranquilo y sereno, no tenía sentido. Ethan. Exclamó, su voz casi desapareciendo en medio del peso del dolor que la envolvía. «¿Qué estás haciendo?». El pequeño no respondió. Estaba sentado, con sus pequeñas manos apoyadas en las rodillas y una sonrisa inocente en el rostro. La luz pulsaba como si estuviera viva, un aura dorada que iluminaba el interior del ataúd. Margaret intercambió miradas con los miembros de la familia que la rodeaban, quienes parecían tan confundidos como ella. El miedo se convirtió en urgencia. «Necesitamos abrirnos», dijo, rompiendo el silencio que dominaba la sala. Con un gesto decidido, Margaret se acercó al ataúd. Parecía que la tapa de madera pesaba 1 tonelada, pero estaba decidida a descubrir qué estaba pasando. Con manos temblorosas, quitó la tapa, que crujió, como protestando por la revelación que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente se levantó la tapa, un murmullo colectivo recorrió la habitación. Todos se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos ante la escena que se desarrollaba. Ethan todavía estaba allí, sentado como un pequeño monarca en su trono, pero su expresión era de pura paz. Miró a Margaret y sonrió, como si estuviera en un lugar seguro, lejos de todo el dolor y la tristeza que envolvían la habitación. Su madre, Sarah, permaneció igualmente serena pero fuera de lugar, casi como si estuviera durmiendo. «¿Por qué no te fuiste, Ethan?», preguntó Margaret, con la voz quebrada. No sabía si estaba más aliviada o aterrorizada al ver al niño allí, intacto. «Ella no quería que me fuera», respondió Ethan, su voz dulce y clara, como si estuviera contando un secreto. La conmoción que se extendió por la habitación fue palpable. El médico local, el doctor Harris, que había estado presente todo el tiempo, se adelantó para comprobar la situación. Era un hombre de mediana edad con cabello gris y un rostro que mostraba preocupación. «Margaret, necesito ver esto», dijo, acercándose al ataúd. Ethan, te lastimaste. El pequeño meneó la cabeza, todavía sonriendo. «Estoy bien, doctora Harris. Mamá solo me estaba contando cosas». Eso hizo que el doctor se detuviera. Miró a Sarah, que parecía tan tranquila, y luego a Ethan, como si intentara comprender la lógica de la situación, que desafiaba todas las explicaciones racionales que podía dar. «Esto no está bien», murmuró mientras examinaba el cuerpo de Sarah. «Margaret, necesito que me ayudes a levantarla». Margaret asintió y hizo lo que le pedían, pero la verdad es que dudó. La idea de tocar el cuerpo de su hermana, de confirmar lo que todos ya sabían, le resultaba casi insoportable. «¿Recordaste algo, Ethan?», preguntó el doctor Harris, tratando de mantener la calma. «¿Qué dijo tu madre?». «Ella me dijo que todo iba a estar bien», respondió el niño, con la sinceridad de un niño. «Y que no debería tener miedo».
Sus palabras resonaron en la sala, y una ola de murmullos recorrió a los presentes. Sus miradas se encontraron, cada uno tratando de comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Margaret sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaron con caer, pero se obligó a mantener el control. «Doctor Harris, ¿qué pasará ahora?», preguntó uno de los parientes, un primo lejano de Sarah, que estaba pálido como un mantel. «Necesitamos llamar a la ambulancia y hacer las pruebas habituales», respondió el médico, sin apartar la vista del ataúd. «Pero, sinceramente, este no parece un caso cualquiera. Algo está mal aquí». Margaret sintió el peso de esas palabras. ¿Qué podría ser más malo que perder a tu hermana? Y, sin embargo, allí estaba Ethan, como en un sueño, y Sarah. Bueno, ella estaba allí, pero no estaba. «Ethan, ¿no quieres salir de ahí?», preguntó Margaret, tratando de mantener la voz firme. El niño la miró con expresión de inocencia inquebrantable. «No, no quiero. Aquí es donde ella está». El silencio volvió a reinar y la tensión aumentó. El médico miró a Margaret y se preguntó qué hacer a continuación. «Necesitamos actuar rápidamente», dijo en tono serio. «Necesitamos entender si tu hermana está realmente muerta y qué le está pasando a Ethan». «Pero, ¿y si tiene razón?», Margaret se encontró cuestionando. «¿Y si ella realmente está aquí?». Los presentes se miraron unos a otros y la incertidumbre aumentó a medida que se difundieron las palabras de Margaret. El médico sacudió la cabeza, intentando mantener la lógica en medio del caos. «No podemos dejarnos llevar por esperanzas infundadas. La realidad es que necesitamos pruebas, Margaret». Ethan, que estaba observando la conversación, interrumpió con voz suave. «Mamá dijo que soy especial. Ella dice que puedo verla cuando quiera». «¿Qué quieres decir con eso, Ethan?», preguntó un amigo de la familia, quien se acercó. «Ella me enseñó a ver cosas que no están aquí», respondió el niño, como si hablara de algo cotidiano. «Dijo que algunas personas se quedan con nosotros incluso cuando se van». La sala quedó en silencio, la profundidad de la declaración de Ethan se hundió en los corazones de todos los presentes. Margaret sintió que se le oprimió el pecho y una mezcla de tristeza y esperanza surgió al mismo tiempo. Lo que dijo Ethan fue extraño, pero de alguna manera, había verdad en esas palabras. «¿Entonces puedes ver a tu madre ahora?», preguntó Margaret, su voz casi un susurro. Ethan sonrió. «Sí, ella está aquí. Ella siempre lo será». Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Margaret cuando la realidad de la situación se hizo evidente. El dolor de la pérdida era insoportable, pero la idea de que Sarah todavía estuviera allí, de alguna manera, le aportaba algo de consuelo. La habitación, antes llena de luto, ahora estaba llena de un nuevo tipo de energía. El doctor Harris, observando todo, se dio cuenta de que la situación estaba más allá de su comprensión médica. Lo que estaba sucediendo no era solo una cuestión de vida o muerte, sino algo más profundo, algo que desafiaba los límites de la realidad. «No sé cómo es posible», admitió con expresión perpleja. «Pero hay que seguir investigando». Y así, mientras la luz del ataúd seguía brillando, Margaret sintió que el camino por delante estaría lleno de preguntas sin respuesta, pero también de posibilidades. Con Ethan a su lado, supo que el viaje apenas comenzaba. El ambiente en la casa de Margaret era incierto. Mientras el auto avanzaba por las tranquilas calles de la ciudad, el silencio solo era roto por el sonido del motor y algunas conversaciones lejanas provenientes del exterior. Ethan, sentado en el asiento trasero, parecía distante, con los ojos fijos en la ventana. No reaccionó al sol que iluminaba la tarde. Su mente parecía estar en otra parte, envuelta en un misterio que solo él entendía. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Margaret, tratando de llegar a su hijo con su voz. «Sabes que puedes decirme cualquier cosa». Ethan giró la cabeza lentamente, su cabello castaño oscuro cayendo sobre su frente. «Mamá y yo tuvimos una charla especial antes de que sucediera todo», dijo en voz baja y casi soñadora. Margaret frunció el ceño, preocupada. «¿Qué quieres decir con eso, Ethan? ¿Qué pasó?». Él sonrió, pero era una sonrisa distante, como si estuviera pensando en algo que estaba mucho más allá de la comprensión de su tía. Ella dijo que todo estaría bien, que no tenía por qué tener miedo. Esas palabras resonaron en la mente de Margaret, mezclándose con el dolor de la pérdida. «Ella siempre fue muy fuerte, ¿no?», dijo Margaret, tratando de mantener su tono ligero, pero la tristeza estaba presente en cada sílaba que pronunció. «Me contó que sus amigos llegarían pronto», continuó Ethan, ignorando la pregunta de Margaret. «Tienen cosas que mostrarme». ¿Amigos? «¿Qué amigos?». La curiosidad comenzó a reemplazar la preocupación de Margaret,
aunque un escalofrío le recorrió la espalda y la inquietó. «Los amigos de las estrellas», respondió Ethan, con un brillo en los ojos. «Están aquí, a mi lado». Margarita se mordió el labio. Su mente daba vueltas, preguntándose si esto era solo la imaginación hiperactiva de un niño o algo más. «Ethan», comenzó vacilante. «¿Te sientes seguro? ¿Crees que te están cuidando?» «Sí», respondió, con un brillo de confianza en su mirada. «Solo quieren ayudarme». Una vez que llegaron a casa, Margaret ayudó a Ethan a salir del auto y entró a la casa con él. El familiar olor del hogar la rodeaba, pero la sensación de pérdida aún flotaba en el aire. «¿Preparamos algo de comer?», sugirió, tratando de normalizar la situación. «Quiero ver la caja de mamá», dijo Ethan, su expresión cambiando rápidamente de alegría a concentración intensa. «Ella me dejó algo». Margaret vaciló al recordar la caja que había visto en la habitación de Sarah, una caja sencilla pero cargada de significado. «Claro, echemos un vistazo». Condujo a Ethan al dormitorio, donde la presencia de Sarah aún era palpable. En un rincón estaba la caja, incolora y opaca, pero que emanaba un aura de misterio. Margaret se agachó y lo recogió, sintiendo el peso de su responsabilidad. «Aquí tienes», dijo, abriendo con cuidado la tapa. Ethan se acercó, sus ojos brillaban con expectación. Dentro de la caja había una serie de cartas, cada una doblada cuidadosamente. Margaret comenzó a sacar las cartas una por una, mientras Ethan observaba atentamente. «Estas son cartas de mamá», murmuró, como si reconociera cada una sin siquiera leerlas. «Ella siempre escribía». «Sí, escribió», confirmó Margaret, con la voz entrecortada por la emoción. «Tenía muchos secretos que guardaba». «¿Buenos secretos?», Ethan preguntó, con genuina curiosidad. Margaret vaciló antes de responder. «Algunas eran buenas, algunas eran complicadas», dijo, tratando de simplificar la complejidad de la vida de Sarah para la joven mente de Ethan. «¿Leemos?», preguntó Ethan, con la voz llena de esperanza. «Por supuesto, comencemos», respondió Margaret, mientras tomaba la primera carta. La letra de Sarah era fluida y llena de vida, y mientras Margaret leía en voz alta, sentía como si estuviera devolviendo a la vida una parte de su hermana. Cada palabra parecía bailar en el aire, llenando el vacío que había dejado la pérdida. «Querido Ethan», comenzaba la primera carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. Pero quiero que sepas que mi amor por ti es eterno y nunca dejará de existir». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Margaret mientras leía. «Ella siempre fue muy cariñosa», dijo, mirando a Ethan, que estaba absorto en las palabras de su madre. «Ella todavía está aquí», afirmó Ethan, con la mirada fija en la caja. «Siento». Margaret sonrió con tristeza, admirando la inocencia de Ethan. «Sí, yo también me siento así. Leamos una carta más. ¿De acuerdo?». Ethan asintió y Margaret continuó, descubriendo más secretos sobre la vida de su hermana, detalles que nunca había conocido. Una carta hablaba de un grupo de amigos que Sarah había hecho, personas interesadas en los fenómenos sobrenaturales y en la investigación de misterios. «Ethan, tu madre estuvo involucrada en algo muy especial», dijo, con una mezcla de admiración y preocupación. «Quería entender cosas que muchos no pueden ver». «Yo también puedo verlo», afirmó Ethan, con la voz llena de determinación. «Veo las cosas que ella ve». Margaret se detuvo y sintió un escalofrío. «¿Qué ves, mi amor?», preguntó, con el corazón acelerado. Ethan vaciló, como si estuviera pensando detenidamente en sus palabras. «Veo luces y sombras. Y, a veces, veo a mamá sonriendo». El corazón de Margaret dio un vuelco. La idea de que Ethan pudiera ver a su madre en cualquier momento era reconfortante, pero también aterradora. «Ethan, no necesitas tener miedo, ¿vale? Mamá siempre te protegerá». «Lo sé», respondió, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Ella dijo que todo estaría bien». Margaret respiró hondo, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «Entonces sigamos leyendo», dijo, decidiendo aferrarse a cada palabra que Sarah les había dejado. Las cartas eran un recordatorio del amor que Sarah tenía por su hijo y la fuerza que siempre había tenido, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras Margaret continuaba leyendo, empezó a darse cuenta de que las cartas eran más que simples mensajes, eran una invitación a comprender la vida de su hermana como nunca antes lo había hecho. Lo que Sarah había descubierto era algo que podía cambiar la forma en que veían la vida y la muerte. Ethan, absorto en esa atmósfera mágica, parecía conectado a algo más grande que ellos dos, como si estuviera bailando entre mundos, y Margaret no pudo evitar preguntarse,
cuál sería el siguiente paso en este viaje que estaban a punto de emprender. Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina. La suave luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando una atmósfera casi mágica pero también inquietante. Con las cartas de Sarah extendidas ante ella, cada una de las cuales parecía contar una historia más intrigante que la anterior, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras escritas por su hermana eran una mezcla de esperanza y desesperación, y revelaban una búsqueda de respuestas que Margaret nunca había sabido que existían. Querida Margaret, comenzaba la primera carta, y luego los ojos de Margaret se fijaron en la página. Si estás leyendo esto es porque algo pasó. Algo que me llevó a buscar verdades más allá de lo que la mayoría de las personas pueden entender. Me involucré en investigaciones sobrenaturales, algo que muchos considerarían una locura, pero que para mí se convirtió en una necesidad. Que descubrí que podría ser peligroso. Lo que vi me persigue. Margaret se detuvo, con el corazón acelerado. ¿Qué pudo haber descubierto Sarah? Continuó leyendo y cada frase abría una nueva capa de misterio. Sarah habló de citas nocturnas, reuniones secretas y una sociedad que estudiaba fenómenos inexplicables. Margaret se preguntó si su hermana estaba en peligro antes del accidente. La idea de que Sarah pudiera haber sido el objetivo de algo que no entendía la aterrorizaba. Mientras tanto, Ethan, sentado en el sofá, observaba el entorno con una mirada lejana, como si estuviera en otro lugar. Murmuró frases inconexas y Margaret se volvió hacia él con el corazón a punto de hundirse. Ethan, ¿estás bien, mi amor?, preguntó, tratando de llamar su atención. Los amigos vendrán pronto, tía, respondió Ethan con una sonrisa enigmática. Están aquí. Siempre han estado aquí. Margaret frunció el ceño, con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué amigos, Ethan? ¿Qué amigos estás esperando? Él simplemente asintió. Sus ojos brillaban con una comprensión que Margaret no podía alcanzar. La comprensión de que su sobrino podría estar conectándose con algo más allá de la comprensión humana fue a la vez fascinante y aterradora. Intentemos concentrarnos en las cartas. ¿De acuerdo?, dijo Margaret, tratando de calmarse mientras centraba su atención en la escritura de Sarah. Tal vez encontremos algo que nos ayude a entender. Mientras pasaba a la siguiente carta, un nuevo sentimiento la envolvió. Sarah describió un evento específico en el que sintió la presencia de algo sobrenatural en un parque de la ciudad, un lugar que Margaret conocía bien. Fue como si las sombras cobraran vida, decía la carta. Vi figuras moviéndose, susurrando secretos que no podía entender. Sentí que me estaban observando. Algo me estaba llamando. Margarita Vassallo. El parque era un lugar que a Ethan le encantaba. La idea de llevarlo allí ahora parecía arriesgada, pero la necesidad de comprender lo que Sarah intentaba comunicar era abrumadora. ¿Sería posible que el parque, un espacio tan familiar y acogedor, estuviera vinculado a algo tan siniestro? Ethan, llamó, decidiendo que necesitaba más respuestas. ¿Qué tal si vamos al parque? Podemos jugar un poco y, quién sabe, tal vez te encuentres con tus amigos. El niño la miró con una expresión que mezclaba emoción y algo más profundo, algo que Margaret no podía descifrar. Me lo van a mostrar, dijo Ethan, casi en sueños. Margaret se puso de pie, con un nudo en la garganta. Se puso una chaqueta y tomó la mano de Ethan, saliendo de la casa y respirando el aire fresco de la tarde. La caminata hasta el parque pareció más larga de lo habitual y con cada paso que daban, la ansiedad de Margaret aumentaba. ¿Qué encontrarían allí? ¿Qué sabía realmente Sarah? Al llegar al parque, la luz del sol comenzó a ponerse, proyectando largas e inquietantes sombras. Margaret sintió un escalofrío al entrar, como si el ambiente hubiera cambiado. Las risas de otros niños parecían lejanas, como si fueran ecos de una época que ya no existía. Ethan soltó la mano de su tía y corrió hacia el pequeño columpio, con una amplia sonrisa en su rostro. «Ven, tía». Mira. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, su cabello rubio ondeando al viento. «Los amigos están aquí». Margaret observó a su sobrino, y una mezcla de amor y preocupación la invadió. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba realmente pasando dentro de su inocente mente? Ella se acercó y se sentó en uno de los columpios junto a él, tratando de perderse en la simplicidad del momento. Ethan, comenzó, dudando por un momento. Acerca de tus amigos, ¿quiénes son? Él dejó de tambalearse y se volvió hacia ella, sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría e inocencia. Son como mamá. Mi hablan. Mamá dijo que siempre me cuidan. No quieren que esté triste. Margaret sintió una lágrima deslizarse por su rostro. El dolor de perder a Sarah todavía era insoportable, pero la forma en que Ethan hablaba de ella la hacía sentir más cercana. Sientes a mamá aquí,
¿No?, preguntó, con la voz temblorosa. Ethan asintió y su mirada se desvió hacia algún lugar en la distancia. Sí. Ella siempre está conmigo. Me dijo que no hay necesidad de tener miedo. Esas palabras resonaron en Margaret como un eco de esperanza y desesperación. La idea de que Sara pudiera estar presente de alguna manera la consolaba, pero también la inquietaba. ¿Qué más sabía Ethan? ¿Qué más quería Sara que supieran? Vamos a dar un paseo, Ethan, sugirió Margaret, tratando de desviar la atención de lo que no entendía. Podemos averiguar si tus amigos están cerca. Mientras caminaban por el parque, Margaret notó algo peculiar. Una suave brisa pasó a su lado y se le puso la piel de gallina. Las hojas de los árboles parecían susurrar, como si estuvieran contando secretos antiguos. ¿Sientes eso?, preguntó, mirando a Ethan. Él simplemente sonrió, como si todo fuera normal. Están felices. ¿Les gustas? Margaret le devolvió la sonrisa, pero la inquietud la acompañó. Quería entender, quería saber la verdad detrás de las palabras de Sara y la extraña conexión de Ethan con lo sobrenatural. Pero lo que realmente quería era volver a tener a su hermana a su lado, para poder enfrentar juntas los misterios que la vida les había deparado. Al ponerse el sol, Margaret decidió que era hora de regresar a casa. Ethan, vámonos a casa. Podemos volver mañana y tal vez encontremos más amigos, dijo, tratando de mantener el ánimo en alto. Está bien, tía, respondió Ethan, sin perder el brillo en sus ojos. Pero vendrán a visitarme. Lo sé. Cuando regresaron a casa, Margaret sintió que la atmósfera cambiaba. Algo estaba a punto de suceder. Las cartas de Sara, las palabras de Ethan, todo parecía estar entrelazado en una red de misterios que no podía ignorar. ¿Qué más les deparaba la vida? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba y estaba decidida a descubrirla. Margaret estaba sentada en una habitación pequeña y poco iluminada, con paredes adornadas con tapices que parecían contar historias de tiempos antiguos. El olor a incienso flotaba en el aire, creando una atmósfera mística que la hacía sentir intrigada y aprensiva al mismo tiempo. Frente a él, una mujer de cabello gris y ojos profundos estaba enfocada en un cristal que reposaba sobre una mesa baja. Su nombre era Madame Celeste, una medium conocida en la ciudad por sus habilidades para comunicarse con el más allá. Ethan estaba junto a Margaret, con los ojos muy abiertos y curiosos, como si estuviera a punto de revelar un secreto celosamente guardado. Sostuvo con fuerza la mano de su tía. La inocencia de su infancia brillaba en contraste con la gravedad de la situación. Madame Celeste, sintiendo la tensión en el aire, miró a Ethan y en voz baja, le preguntó, ¿sientes algo, pequeño? Ethan vaciló por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Sí, hay una sombra, respondió con la voz temblorosa. Ya viene, y está muy oscuro. La mujer frunció el ceño y su expresión se volvió seria. La sombra que ves, Ethan, es algo del pasado. ¿Qué más puedes ver? Es como si mamá me estuviera llamando. Pero en realidad no es ella. Es algo que la quiere. La inocencia de sus palabras resonó en la habitación, preocupando aún más a Margaret. Ethan, querido, ¿puedes contarme más sobre esta sombra?, preguntó Madame Celeste, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en el niño. Está vinculada a tu madre. Sí, lo es, y tiene cara. No puedo verlo del todo, pero siento que ella quiere algo de ella, respondió Ethan, su tono serio contrastaba con su apariencia infantil. Margaret, al ver la expresión de preocupación en el rostro de la medium, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el pequeño se estuviera convirtiendo en un conducto para algo más allá de la comprensión humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Margaret, con la voz temblorosa. Madame Celeste respiró hondo y la atmósfera de la habitación pareció cambiar. Tu hermana, Sara, estuvo involucrada en asuntos mucho más complejos de lo que imaginas. Lo que Ethan siente podría ser una advertencia, un llamado para que descubras la verdad sobre lo sucedido. Ethan, todavía sosteniendo la mano de su tía, tuvo un momento de claridad. Mami siempre decía que no se deben guardar secretos porque hacen daño a la gente. Su voz era firme, un eco de sabiduría que no se esperaría de un niño tan pequeño. Sí, Ethan, tienes razón, respondió Madame Celeste con admiración. Los secretos tienen un peso y pueden manifestarse de maneras que no podemos entender. Necesitamos descubrir qué estaba tratando de ocultar Sara. Margaret sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Necesito saber más sobre su vida. ¿Qué más puede decirme, señora? Para comprender el presente hay que revisitar el pasado, afirmó la medium, mientras empezaba a centrarse nuevamente en la bola de cristal.
Es posible que deba regresar al lugar del accidente. A veces las respuestas están donde empezó el dolor. El corazón de Margaret dio un vuelco. La idea de regresar al lugar donde su hermana había perdido la vida era aterradora. Pero por otra parte sabía que era necesario. Lo haré, declaró, con voz firme a pesar de su miedo. Necesito entender lo que pasó. Después de la sesión, Margaret y Ethan salieron de la casa de la medium. El aire frío de la noche los envolvió como una manta. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero la mente de Margaret estaba muy lejos, inmersa en la confusión y la desesperación. ¿Te sientes bien, cariño?, preguntó, mirando al pequeño. Sí, pero la sombra todavía está aquí, respondió Ethan, mirando hacia el cielo estrellado. Ella no se irá. Margaret apretó la mano de su sobrino, sintiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Encontremos la verdad juntos, Ethan. Prometo que no nos rendiremos. Cuando llegaron a casa, Margaret se sentó en el sofá con la caja que dejó Sarah en sus manos. Las cartas que había encontrado parecían algo más que simples papeles. Eran fragmentos de la vida de su hermana, misterios que ahora necesitaban ser desentrañados. Veamos esto más de cerca, Ethan, dijo, abriendo la caja. El niño se acercó, sus ojos brillaban de curiosidad. ¿Qué hay ahí dentro? Margaret empezó a leer una de las cartas en voz alta. Querido diario, hoy encontré algo increíble. Una energía que parece moverse por la ciudad, como si algo antiguo estuviera a punto de revelarse. Eso es extraño, comentó Ethan, inclinándose para escuchar mejor. ¿Qué más escribió? Margaret continuó leyendo y cada frase revelaba un poco más sobre la vida secreta de Sarah. Siento que me están llamando a algo grande. Es peligroso, pero no puedo ignorarlo. Necesito descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Con cada palabra, Margaret sentía que la angustia de su hermana aumentaba. Se dio cuenta de que Sarah no solo estaba lidiando con su propio dolor, sino también con un misterio que podría afectar a todo el pueblo. Ethan, ¿crees que esto podría tener algo que ver con la sombra que viste?, preguntó, dejando que la duda flotara en el aire. Tal vez, respondió Ethan, con la mirada distante. Creo que mamá estaba tratando de protegernos. ¿Proteger de qué?, Margaret susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Necesitamos resolver esto. No podemos dejar que la sombra nos tome por sorpresa. Decidida, Margaret decidió que necesitaba regresar al lugar del accidente. Con la caja de cartas en la mano y coraje renovado, se preparó para enfrentar lo que la esperaba. La conexión que sentía con su hermana y con Ethan la impulsaba y sabía que no podía dudar. A la mañana siguiente, después de un desayuno silencioso, Margaret miró a Ethan. ¿Estamos listos para partir?, preguntó, tratando de infundir algo de confianza en su voz. Sí, averiguémoslo. Mami nos necesita, respondió Ethan, su determinación inocente pero fuerte. Margaret respiró hondo y sintió la fuerza del niño a su lado. Juntos salieron de la casa, dispuestos a afrontar lo desconocido. El camino hasta el lugar del accidente parecía más largo que nunca, y cada paso llevaba el peso de sus esperanzas y temores. Cuando llegaron al lugar, Margaret se detuvo. El lugar, un camino sinuoso rodeado de altos árboles, parecía tranquilo, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era palpable. ¿Qué sientes, Ethan?, preguntó, tratando de captar la intuición del chico. Esto es todo, respondió, mirando a su alrededor con expresión seria. La sombra es más fuerte. Margaret miró al suelo, donde las hojas caídas cubrían el suelo. Algo dentro de ella le dijo que la respuesta estaba frente a ella. Echemos un vistazo, dijo, con la voz llena de determinación. Mientras caminaban, Margaret notó algo que brillaba entre los arbustos. Acercándose, se agachó y encontró un pequeño objeto. Era un collar, algo que reconoció de inmediato. Ethan, mira, exclamó, sosteniendo el collar con delicadeza. Ese era el collar de mamá. Ella siempre decía que era especial, comentó Ethan con los ojos muy abiertos. Margaret giró el collar entre sus dedos y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si esto está relacionado con todo? ¿Qué crees que pasó aquí, Ethan? No lo sé, pero la sombra sí, respondió Ethan, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera escuchando algo que Margaret no podía percibir. La conexión entre ellos, la búsqueda de respuestas y la presencia de la sombra se hicieron cada vez más reales. Margaret se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba y que lo que descubrirían a continuación podría cambiar todo lo que creían saber sobre su familia y lo que realmente le sucedió a Sarah. El tiempo se acababa y era necesario revelar la verdad. La casa de Margaret estaba envuelta en un silencio inquietante,
interrumpido solo por el eco distante del corazón afligido de la mujer. El día había comenzado como cualquier otro, pero la ausencia de Ethan se había convertido en un peso insoportable en su pecho. Desde que regresaron del velorio, parecía estar en un estado de trance, un niño perdido en un mundo que nadie más podía ver. Ahora él se había ido, y la única pista que quedaba era la voz suave y etérea que escuchó llamándola desde algún lugar profundo y oscuro. Ethan. Gritó Margaret, su voz resonó en las paredes de la casa vacía. La desesperación la consumió. ¿Dónde estás, mi amor? Se movía rápidamente de una habitación a otra, su corazón latía salvajemente mientras la angustia se acumulaba en su estómago. La casa, que alguna vez fue un hogar acogedor, ahora parecía un laberinto de sombras y ecos de recuerdos. Fue entonces cuando, al cruzar la puerta del sótano, notó algo extraño. Una ligera brisa fría emanaba del espacio oscuro y una sensación de urgencia la impulsó escaleras abajo. Las tablas crujían bajo sus pies y cada paso parecía resonar en un abismo sin fin. Cuando llegó abajo, la luz del día apenas penetraba y la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Ethan. Llamó de nuevo, pero su voz pareció disiparse en el aire pesado. Entonces, escuchó de nuevo la voz del chico, ahora más clara, como si le estuviera susurrando directamente al oído. «Mami, ven. Estoy aquí». Fue una llamada suave, pero llena de un poder inexplicable que la guió. Margaret sintió una oleada de esperanza, pero también de miedo. Con el corazón acelerado, siguió adelante, buscando el origen de esa voz. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Una parte de la pared se veía diferente. Las piedras estaban dispuestas de forma irregular, como si escondieran un secreto. Margaret se acercó y, con manos temblorosas, empezó a presionar las piedras. Con un movimiento firme, uno de ellos se soltó, dejando al descubierto un pasaje oscuro que conducía a un túnel. «Ethan, ¿estás dentro?», preguntó. Su voz resonó en la oscuridad. Sin esperar respuesta, Margaret se aventuró en el pasillo. El aire era frío y denso, con un olor a tierra, y la luz del día parecía un recuerdo lejano. El túnel se iba estrechando, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Finalmente, salió a un espacio amplio y luminoso. Lo que encontró la dejó sin palabras. Ethan estaba allí, rodeado de seres etéreos que brillaban con una luz suave y tranquilizadora. Bailaban a su alrededor, con formas que parecían siluetas humanas, pero con una belleza sobrenatural que desafiaba la lógica. La escena era a la vez mágica y aterradora. «Margaret», habló una de las figuras, su voz sonaba como el chirrido de campanas distantes. «Protegemos a Ethan. Está a salvo aquí». La figura se acercó y Margaret sintió una ola de calor que emanaba de ella. «Tu madre hizo un sacrificio, un acto de amor. Ella dio su vida para salvarlo». Las palabras penetraron a Margaret como un cuchillo afilado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que te sacrificaste?». El dolor en su corazón se intensificó y se encontró luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sara sabía que algo terrible se avecinaba. Ella vio el futuro, vio la sombra que se cernía sobre ti. Y, para protegerlo, ella se entregó, explicó la entidad con mirada profunda y comprensiva. Ethan ahora tiene habilidades especiales, un don que heredó de ella. Él es la clave para la unión entre los dos mundos. Margaret miró a Ethan, que estaba sentado en el suelo, con una sonrisa serena. Parecía tan tranquilo, tan en paz, como si estuviera en casa. «Mami, me están cuidando», dijo con voz suave. «Puedo sentir a mamá cerca». La revelación la sacudió. Margaret sintió que su cuerpo vacilaba mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Sara siempre había sido una mujer extraordinaria, llena de misterios y secretos. Ahora todo tenía sentido. La vida secreta que investigó, las cartas que había dejado atrás, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la vida o la muerte. ¿Pero qué pasa con la ciudad?, preguntó Margaret, angustiada. ¿Qué pasará con todos nosotros? ¿Qué quiere la sombra? Los seres intercambiaron miradas y Margaret sintió una oleada de preocupación. La sombra es más de lo que imaginas. Es una fuerza que se alimenta del miedo y el dolor. Se acerca, y si no se detiene, podría consumir no solo a ti y a Ethan, sino a toda tu ciudad, dijo una de las criaturas, su voz profunda resonó en el aire a su alrededor. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué puedo hacer?, cuestionó, su voz ahora firme. Las respuestas estaban ahí, pero necesitaba saber cómo actuar. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo? ¿Cómo puedo detener esto? Necesitas conectarte con el poder de Ethan y su madre. Juntos podréis enfrentar la sombra, respondió la entidad.
Pero no será fácil. La oscuridad tiene sus propias intenciones y no cederá fácilmente. La determinación de Margaret creció. Miró a Ethan, que la miraba con ojos brillantes y esperanzados. «Estamos juntos en esto, hijo», dijo con voz firme. «Haremos lo que sea necesario para proteger nuestra ciudad y honrar la memoria de su madre». Ethan sonrió y el brillo de sus ojos aumentó. «Puedo sentir a mamá aquí. Ella está con nosotros. Vayamos juntos». La conexión entre madre e hijo parecía trascender el espacio y el tiempo, y Margaret sabía que había una fuerza innegable entre ellos. Pero la tensión en el aire era palpable. Una sombra oscura comenzó a formarse en la entrada del túnel, como si se acercara, atraída por la luz que emanaba de Ethan y los intensos sentimientos que palpitaban entre Margaret y su hijo. La presencia de la sombra era opresiva y Margaret sintió que se le aceleraba el corazón. «Vamos, tenemos que prepararnos», dijo, acercando a Ethan. Las entidades circundantes comenzaron a formar un círculo, creando una barrera de luz a su alrededor. «Juntos podemos afrontar esto». Cuando la sombra se acercó, Margaret respiró hondo, sintiendo la fuerza de su amor por Ethan y el recuerdo de Sarah. La batalla apenas comenzaba y la ciudad estaba en juego. Pero con la determinación de una madre y el poder de una conexión inquebrantable, se prepararon para lo que estaba por venir. La pantalla se oscureció y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Las respuestas estaban cerca, pero el viaje de Margaret y Ethan apenas había comenzado.